Y arrancamos con entrevistas en el día de hoy. Los saludo, le agradezco al doctor Esteban Calabrese. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Tenemos pendiente una charla con Esteban sobre el tema Parkinson. El 14 se celebró el Día Mundial del Parkinson y hay muchas cosas que es bueno que se sepan. Por suerte la municipalidad desde hace ya varios años lo convoca para hacer charlas a la comunidad de Totoras, pero siempre es interesante y lo invitamos habitualmente cada vez que puede se da una vuelta para hablar de este tema. Bueno, es neurólogo, trabaja aquí en Totoras, trabaja en otras localidades y se me ocurre qué es lo primero que debe saber la gente, doctor, cuando se habla de Parkinson, que es algo que históricamente generó mucho temor, ¿no?, a todos. La primera cuestión es esa, saber que es una enfermedad. Justamente hoy haciendo consultorio le decía a un paciente: esto es el inicio de algo, no es el fin de la vida de nadie. Si el paciente que tiene este diagnóstico de esta enfermedad es una enfermedad de las que entra dentro de las neurodegenerativas, se llaman, donde hay un problemita en una parte del cerebro que se llama sustancia negra, que se empieza como a secar, que empieza a perder función. A partir de ahí lo que se hace a partir del diagnóstico es tratar de reemplazar mediante drogas, mediante medicación, esa función de eso que se empieza a morir. Tiene una expectativa de vida que es similar a lo de la población general, una vez que se detecta. La importancia que tiene y lo que se trata de concientizar es más que nada en el diagnóstico temprano, precoz. Hay ciertos síntomas que muchas veces darlos en general es alarmar muchas veces. Pero, te escuché varias veces en la charla, tratar de darlos con cautela, los síntomas, ¿no? Porque uno se podría poner contento de decir que venga más gente a consultar, pero muchas veces el tratar de conocer más y malinterpretar ciertos síntomas algunas veces da cierta psicosis. O está ligado solamente a algunos síntomas también, el Parkinson, ¿no? Por ejemplo, hay reportes que hablan de un problemita a nivel nasal, de sentir menos los olores, y uno termina a la larga ser un síntoma de inicio de un Parkinson, lo que se llama hiposmia, o algún problemita del gusto, o algún trastorno del estado de ánimo que arranca siendo un paciente depresivo y a la larga manifiesta un síntoma de la enfermedad del Parkinson. Pero uno muchas veces tira esos síntomas y arranca, y ya el que dice siento un poquito menos ya o algo, al neurólogo con miedo. Seguro. Más si sabe que algunas veces algún familiar o alguien padeció la enfermedad, mayor miedo agarra. Lo que uno tiene que más que nada es decir que o concientizar de que hay tratamientos, de que no es una enfermedad mortal, sino que uno lo puede tratar y el paciente, dentro de todo, tener una calidad de vida similar a la población general. Digamos, eso es lo que mejoró también los tratamientos con respecto a la historia de la enfermedad. Hay tratamientos nuevos que se saben que son neuroprotectores, y como toda ciencia va cambiando muchas veces los paradigmas. Yo apenas terminé la residencia, se hablaba de que el paciente había que tratarlo en el momento de que los síntomas eran tan importantes que le alteraban algo en su vida. Ahora se sabe que hay tratamientos que el iniciarlos en forma precoz es como que modificarían la evolución de la enfermedad. Cada año, cosas que hacemos ahora en el 2016, posiblemente en el 2017, digamos, cómo hicimos eso, está bien, vayan variando, pero en este momento es una enfermedad en la que se está investigando continuamente. Hay muchas fundaciones, la más conocida es la de Michael Fox, el actor de Volver al Futuro, que es el que más invierte en lo que es el diagnóstico y tratamiento, y hay avances. Desde el diagnóstico con medicina nuclear, que es el diagnóstico más fidedigno. Normalmente el diagnóstico lo hacemos por la clínica, por lo que nosotros revisamos al paciente, pero la medicina nuclear tiene ciertos marcadores
que uno puede pedirlo y hacer un diagnóstico más de certeza. Más preciso. Exacto. Y es a ver, para ustedes, ¿es fácil detectarlo? Mira, hay algunos estudios, hay un estudio inglés donde estudiaron cerebros de pacientes diagnosticados por Parkinson, por el super especialista en enfermedad de Parkinson, y tiene un error de hasta un 20%. Mirá. Que es algo alto, así que muchas veces lo diagnosticamos, no es difícil diagnosticarlo, pero hay veces que arrancamos con el tratamiento y el paciente no responde pasado cierto tiempo, y ahí es cuando nos planteamos si en realidad es un Parkinson o es algún pariente o algo similar dentro de lo que nosotros llamamos parkinsonismos, que son enfermedades parecidas al Parkinson, pero que no son Parkinson, afectan lugares muy similares en cuanto a los síntomas que pueden aparecer. Esteban, y en cuanto a los motivos, a lo que podría generar, ¿qué es lo que marcan las investigaciones? ¿Hay una edad? No hay edad, estamos viendo si... Hablaste de hereditario, ¿eso sí, a ver, aumenta el margen de posibilidad o es solamente un dato? A ver, hay algunos genes que se estudian que pueden predisponer al paciente a tener la enfermedad. Yo siempre digo no pensar si un padre lo tuvo, porque en realidad muchas veces esos genes nunca se expresan. Y ahí es donde actúa el ambiente. Hay cada vez diagnóstico a menor edad, tenemos pacientes entre 40 y 50 años con diagnóstico y algunos más jóvenes también. Hay diferentes factores ambientales que lo pueden producir. No podemos ir desde hacer más hincapié en algo que hace muy poco hubo un problema que fue la fiesta de música electrónica con 5 muertos. Está visto que con las drogas sintéticas o con algunas drogas que usan el grupo de la sociedad que no lleva una droga sintética y usa drogas de otra índole, como puede ser el haloperidol, que es un antipsicótico que se usa en medicina y muchas veces los chicos lo usan para drogarse, o si uno se va a drogas más pesadas como la heroína, pueden provocar estas drogas sintéticas síntomas similares al Parkinson o un Parkinson en forma precoz. Muchas veces se menosprecia el real efecto y como entre comillas muchos dicen que no crea adicción, en realidad pueden tener reacciones que son idiosincráticas, se llaman, que son reacciones de única dosis. Uno la tomó 10 veces, la tomó la número 11 y ahí tuvo un efecto, que puede ser uno de los que haya tenido estos chicos, sumado a alguna otra cosa que uno siempre desconoce o no tiene información. Lo que está absolutamente claro y no hay que dejar ninguna duda, que son dañinas, que son nocivas, que... muchas veces sí, se menosprecia y dicen, no, son drogas que no crean adicción o son drogas que uno lo usa una noche y no la vuelve a usar el resto de la semana. Eso por ahí es una mentira, porque ya el salir y decir yo necesito de algo extra como para poder divertirme o pasarla bien, ya eso es una adicción. Tener la necesidad de algo para llegar a un fin es una adicción, que puede uno decir también es una adicción si alguien se emborracha con alcohol, es una adicción igual, son drogas diferentes, las dos hacen mal, una está legalizada, la otra no, pero uno tiene que hablar que las cosas... ¿Y el alcohol está dentro de estos factores predisponentes? El alcoholismo crónico también es otro. El tabaquismo es la única enfermedad que en los estudios se ha visto un fenómeno inverso, pero después provoca accidente cerebrovascular y provoca hipertensión, tumores, otras cuestiones. Pero no lo relacionan directamente con el Parkinson. Ha habido una mayor incidencia en zona rural que urbana, y ahí entra en juego lo que uno habla de si hay una cuestión del medio, de ambiental. Eso se está investigando también, como en tantas otras como cuestiones de la salud.
Otros hablan también la cuestión de las aguas duras, las aguas de Napa, si tienen juego, algún rol, algún ion más pesado que esté en esa agua, que sea el causante, arsénico, azufre, alguna de las cuestiones que están en el agua. Son muchos los factores que se van investigando. Por ejemplo, los trabajadores que sueldan con electrodos, hay ciertas sustancias que muchas veces uno estudia para ver si tiene alguna relación con el Parkinson o no. Es muy variado el estudio. Esteban, ¿y la evolución? ¿Cuántos años hace que estás trabajando en Doctoras? Porque son ustedes, los neurólogos, los que van aportando estos datos para armar relevamiento y estadística, ¿no? ¿Cuántos años estás acá? Yo estoy casi 7 años. 7 años. ¿Y notás una evolución en la cantidad de personas, en las edades? No he visto... Que tengan que ver con estas cosas que estás hablando, ¿no? No he visto un aumento de la incidencia o mayor consulta. Sí, por ahí en algunas otras enfermedades... más que nada, yo siempre hago hincapié en la cuestión vascular, que es lo más frecuente y lo más prevalente en la población. Diríamos el de pueblo, yo nací en un pueblo, en Aceval también, y tengo una idiosincrasia muy similar a lo que y es la cuestión del asado, de la peña, del no cuidarse, y eso veo tanto de parte de la municipalidad como de los médicos, y muchas campañas que se hacen en la cuestión de tratar de imponer lo que es una buena alimentación, comida saludable, un buen ejercicio. Veo más en la parte vascular, hipertensos, diabéticos tempranos, que en otra... Que en esta cuestión de Parkinson o en Alzheimer o en otra... Que son las dos enfermedades más prevalentes y en las que más se trabaja, ¿no? En investigación y en las que más se genera información continuamente. Se habla de que yo el año pasado fui a un congreso, se habla que para el 2050 va a ser una pandemia el Alzheimer. Siempre charlábamos antes. ¿Y no hay nada para hacer que podamos hacer cada uno como sociedad desde los estados para evitar que ese dato finalmente sea real? Es lo que más están trabajando, más que nada las grandes economías, por la cuestión de que siempre lo que charlábamos antes, la cuestión económica. Y sí. Va a ser un gran número de población que va a requerir de asistencia médica. Eso le va a llevar un costo a la economía, y son pacientes, por ejemplo el paciente con Alzheimer, que no es productivo. Entonces están investigando mucho como para tratar de encontrar una cura o un tratamiento por esa cuestión. Económicamente a nivel mundial... ¿Qué lucha eso? Es histórica esa lucha, sí. ¿No? La salud que se deteriora por algunos modelos que tenemos de consumo, de producción, cuya única condición es lo económico, ¿no? Es lo económico, sí, siempre. Y es una balanza que... Muchas veces pensando en los tratamientos que encaran las empresas farmacéuticas para algún tratamiento de alguna droga en particular, primero piensan en el rédito económico pasa por ahí, digamos. Y posteriormente a qué enfermedad encarar. Digamos, también hay un costado de la medicina que forma parte de este sistema capitalista, ¿no? Sí, es así. Salen tratamientos nuevos y con un costo alto todos los años. Y uno dice... se pone a pensar muchas veces, ¿esto va para lo económico o va para la salud del paciente? Y una vez que uno diagnostica una enfermedad que tiene un tratamiento, no se pone a pensar si el tratamiento sale 10 pesos, 100 pesos o 1 millón de pesos. Uno piensa que el paciente, una vez que se hizo el diagnóstico, requiere de ese tratamiento. Pero sí, como charlamos, lo económico siempre... Y es una enfermedad que uno tiene varios caminos que ustedes dan como profesionales, algunas alternativas para elegir un tratamiento, que tienen que ver con lo económico, esas alternativas, tienen cobertura... En el caso de los dos, del Parkinson y del Alzheimer,
Las alternativas son muy pocas por ahora. Uno da... el tema es siempre tratar de llegar a un profesional que sea serio y responsable, porque por ahí brinda alternativas que no están probadas o que no hay algún estudio que las pruebe, son alternativas costosas y que se juega con eso justamente, con la situación que está viviendo esa persona y el entorno familiar. El entorno familiar. Una vez que dan un diagnóstico, más en el Alzheimer que en el Parkinson, porque en el Alzheimer yo siempre les digo, sufre más el entorno que el paciente. Es distinto por ahí que en el Parkinson, que sufren el grupo familiar entero, pero el paciente el también, que más sufre de la enfermedad. Hacen lo que tienen a disposición a mano, o lo que le ofrecen como para tratar de encontrar una cura, una solución, y eso lleva a varias situaciones que no son muy éticas. Ni profesionalmente. ¿Te ha tocado vivir en experiencia pacientes que han transitado por esa situación? El ejemplo más claro es el de las células madres. Todavía no hay a nivel mundial, en los lugares serios, una enfermedad en particular que tenga una indicación de la realización de células madres. He visto un montón de pacientes que han viajado a China, tanto para Alzheimer como para Parkinson, para hacerse células madres. Ante la urgencia van y lo hacen. Y uno ve desde pacientes que económicamente lo pueden hacer hasta que lo que se hipotecan un futuro para hacerlo. Y uno, de un lado del consultorio, tiene que ser frío y serio y tratar de plantearle las cosas como son. El Parkinson, yo como charlábamos, tiene una expectativa de vida normal. El Alzheimer todavía no existe, aunque hay ramas investigativas, algo que lo pueda curar o solucionar en particular. En la charla que hicimos sobre... Digamos, ninguna de las dos se curan. Lo que logró el Parkinson es una proyección de vida casi similar. Lo que charlábamos, que es muy importante en el Alzheimer y en la cuestión de las demencias, que hicimos la charla de concientización, el tema de tratar de hacer un diagnóstico precoz, porque sí se sabe de que la gimnasia cognitiva, como la gimnasia a nivel físico, logra prolongar mucho la cuestión de la pérdida de memoria. Entonces un paciente de 65 o 67 años, uno le puede estirar esa pérdida de memoria muchos años y lograr también una sobrevida normal. Después se puede llegar a disparar algo que sea incontrolable, pero uno nunca lo sabe. El diagnóstico precoz en el Alzheimer sí logra muchos beneficios en lo que es la terapia a nivel cognitiva, no tanto farmacológica, sino conductual y estimularla y demás. Me quedé recién pensando en lo que decías, que seguramente a esta gente que elige estas alternativas son convencidas por profesionales, ¿no? Ustedes también tienen esa... porque uno puede interpretar diversas, digamos, se juntan dos profesionales y se van interpretando una enfermedad, un diagnóstico, un paciente. Ahora hay cosas en las que está claro que es pura y exclusivamente un negocio, si se elige esa alternativa. Y uno tiene un poder de decir que hay alguien pensando de que el médico es el que todo lo sabe y el que le va a dar la opción. Más en esa situación de vulnerabilidad. Vos cuando vas a un congreso, vos tenés los auspiciantes. Claro. Y muchas veces entras a una charla y dice auspicia tal o cual laboratorio. Entonces uno escucha al profesional que la indica, pero la escucha entre comillas, tomando cada uno la conciencia de lo que va a decir o lo que va a hacer. La medicina es variable y va más en la persona de cada uno al actuar que en otra cosa, y cómo interpreta lo que uno hace. Recién veíamos imágenes que está poniendo Cristian de Cassius Clay, de Muhammad Ali, un caso emblemático también. Exactamente. A ver, el boxeo es un deporte que no ayuda en nada. El boxeo tiene que ver, no tiene los golpes en la cabeza, los deportes en los que se usa la cabeza, no sé. Hay ahora una resolución de la Federación de Boxeo, por ejemplo, de que si un boxeador tuvo 2 knockouts en un año,
no puede boxear el resto del año. Ah, mira, del año. Del año. No de por vida. No de por vida, pero tuvo 2 knockouts tratando de aminorar un poco lo que era... ¿Y tiene que ver con eso? Tiene que ver la cuestión de los traumatismos repetidos, como tiene un boxeador, puede provocar a la larga, puede predisponer al Parkinson, y hay algo que ahora no se ve más, pero antes se veía lo que se llamaba demencia pugilística. Esos que por ahí se ganaban la vida yendo a pelear a cualquier ring de boxeo de barrio, terminaban por ahí con algún tipo de alteración a nivel mental. Digamos, no actúa positivamente ni el guante, ni lo que pueda amortiguar, ni tampoco lo que el protector que se usa en la cabeza. Amortigua un poco, pero no es 100%. El golpe ingresa al cerebro, provoca un daño. Provoca un daño porque el cerebro además está en un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ante todo golpe hace un fenómeno de inercia, va para atrás, choca y viene para adelante y vuelve a chocar. Entonces, diferente puede ser, a ver, se me ocurre total, el tema del fútbol y los cabezazos. Sí, ahí ya no es otra cuestión. Otra cuestión. Está alguien lo habrá investigado, seguramente está total, se pueden quedar tranquilos los jugadores. Mirá, si llegas a decir eso, se acaba el fútbol, ¿no? Pero no, ahí no existe nada, nada que se sepa. Nada que tenga relación con algún problema a nivel neurológico. A nivel neurológico. Muy bien. Con otros deportes que yo tenga en mente, bueno, por eso para algunos el boxeo no es un deporte. Exactamente. Porque ya se lo relaciona directo y se enojan los periodistas fanáticos en este deporte, ¿no? Sí, digamos, sí. Ojalá que algún día, a mí me parece que está claro, si van a tomar una medida como esta, de 2 knockouts en un año, no pueden pelear más en ese año, no tiene es contradictoria y más que la toma la misma federación. La misma federación, sí. Yo he tenido pacientes que han venido para que uno certifique y si tienen esa medida. Pero sí, al otro año tienen otros 2 knockouts. Claro, se van sucediendo los golpes y la posibilidad de que genere un problema neurológico. Esteban, muy agradecido, a disposición. Cualquier tema que corresponda, que tenga, si te ocurra, pueda dejarse un mensaje a la gente, aprovechemos el medio. Te agradezco. Muy gentil y ha sido un placer. Esteban Calabrese, neurólogo. ¿Estás trabajando a dónde aquí en Totoras? La clínica 9 de julio. ¿El 9 de julio qué días? Los días sábados, por la mañana. Sábado con turnos que pueden sacar allí en la clínica. Así que sábados por la mañana.